Buenas noches, hermanos. Señor les bendiga. Hebreos capítulo 8. Vamos a continuar con lo que nos venía explicando Andrés la vez pasada. Así que le voy a dar lectura al texto y después, con la gracia de Dios, vamos a hacer algunos comentarios. Dice capítulo 8, versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, capítulo 8, versículo 1, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra el Señor Jesús, ni siquiera sería sacerdote, por lo que nos contaba Andrés la vez pasada, ni siquiera de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá. Y si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Muchos piensan que este comentario significa que en este tiempo que fue escrito todavía no había sido destruido el templo, por eso lo datan antes del año 70. Los cuales, dice el versículo 5, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Esto qué quiere decir? Hermanos, que hay un templo en el cielo, lo dice la Escritura en Apocalipsis también. Y cuando se le mostró a Moisés el modelo, lo que está queriendo decir la Escritura es que se le mostró como una imagen o a una representación del templo en el cielo. Entonces acá está haciendo tú una comparación que ahora nos vamos a adentrar y dice que el Señor Jesús es ministro y sacerdote de ese templo del cielo, no del que estaba en la tierra en ese momento. Entonces versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesucristo, mejor que el de los sacerdotes terrenales, de los levitas, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, el primer pacto, el que tenía el pueblo de Israel del Sinaí, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, es decir, para el nuevo pacto. Porque reprendiéndolos dice, y ahora va a citar una porción de Jeremías, yo la voy a leer completa, dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ahí está el tema del pacto sinaítico, el pacto que hizo a través de Moisés. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ahora retoma, deja la cita y retoma lo que viene diciendo. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, al de Moisés, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Bien. Acá hay una idea central, como venimos hablando, que es que el Señor Jesucristo es mejor. Lo presentaban antes que era mejor que los sacerdotes, mejor que el sacerdocio arónico. Y acá dice, por cuanto es mediador de un mejor pacto. Recién decíamos que es mediador, que es sacerdote en el cielo. Él entró por nosotros con sangre propia. O sea, está el tema, acá estaban los sacrificios que nos contaba Andrés, los que se ofrecían los animalitos cada día, primero en el tabernáculo, después en el templo cuando lo edificó Salomón más adelante, todos los días los animalitos. Pero el Señor ofreció una sola vez, dice Hebreos, su propia carne, su propia sangre, y entró en el lugar santísimo en el cielo, en la misma presencia de Dios, no en donde entraba el sumo sacerdote en la tierra. Y ahora le agrega el tema de que es mediador de un mejor pacto. Todo lo que es la ley, todo lo que es lo que estableció Dios por mano de Moisés, él dice, bueno, eso ya pasó. Y toda esta explicación que está haciendo es para decir lo siguiente. Le dice a los hebreos que están leyendo y a nosotros,
¿Vieron que en Jeremías habla de un nuevo pacto? Sí. Bueno, si hay nuevo es porque hay viejo. Ah, o sea que el anterior ya está. Ya pasó. O sea, eso es todo lo que está diciendo. Ese es el resumen. Si hay nuevo es porque hay viejo. Entonces esa es la explicación, el resumen técnico. Ahora nosotros vamos a adentrarnos bien en qué es esto del pacto, porque tiene que ver con nosotros, no como algunos piensan, pero tiene que ver con nosotros y tiene que ver con lo que Dios hizo en nuestra vida. Y ahí está lo tocante a nuestra salvación. Ahora, uno se pregunta, si hay un nuevo pacto y si Dios pensaba establecer uno mejor, que era sin defecto, como dice la Escritura, y que el anterior no podía ser salvo. La Biblia dice que la ley, el pacto anterior, no podía ser salvo a los que se acercaban. Entonces uno dice, ¿para qué Dios hizo eso? Porque eso es lo primero que uno se pregunta, porque Dios, por así decirlo, con todo respeto, no da puntada a Cirilo. No es que Dios prueba con una cosa, después prueba con otra, como hacen los médicos. No, prueba con este medicamento, después prueba con el otro, después prueba con este. Y va probando. Dios ya sabe lo que va a hacer, Dios ya sabe el resultado y sabe exactamente lo que hay que usar. Entonces, ¿por qué Dios estableció el antiguo pacto, el pacto mosaico, si sabía que no iba a funcionar? Pues que en realidad el propósito nunca fue la salvación del hombre a través de la ley, sino que fue mostrar nuestra condición. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, lo explica Pablo, que la ley es el ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué era el ayo? Es una palabra que no se usa más del español antiguo. Significa que era como el cuidador de un niño que lo lleva a la escuela, el que digamos, ¿cómo se dice hoy? La persona que cuida a los chicos que no es el padre. Nodriza, bueno, lo lleva a los chicos, gracias. Entonces, ¿a dónde lo lleva? Al Señor Jesús. ¿Y por qué la ley me lleva? Porque la ley muestra el pecado que yo tengo. Por eso es que es necesario, para acercarse al Señor, que uno primeramente sea consciente de cuán pecador que es. Por eso muchas veces leer la Escritura, lo que Dios espera de nosotros, nos hace sentir como Pedro y decir, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Ahora, sin esta primera parte, que es la mala noticia, no puede estar la nueva. Porque la buena noticia es que Cristo vino para salvar nuestros pecados. Ahora, si no tengo pecados, si no son tan importantes, como el Señor Jesucristo le dijo a Simón, Simón, una cosa tengo para decirte, di maestro, le dijo, y le contó una parábola de dos deudores. Uno debía poquito y el otro debía mucho. Y a los dos se le perdonó la deuda y le dijo, ¿vos cuán pensás que va a amar más al prestamista? Y yo creo que al que se le perdonó mucho y rectamente ha juzgado. Porque al que poco se le perdonó, poco ama. Y después uno se queda pensando y dice, ¿a mí hay alguien al que Dios le perdonó poco? ¿Existe la persona al que Dios le perdonó poquito? Porque ya por este pecadito así chiquitito, no es que dice, bueno, ya por eso solo no mando a mi hijo, mando un ángel que muera. No, por cada uno de los pecados nuestros y aún por un ser humano solo, siempre es el Señor Jesús con su sangre, vaya paga del pecado, ¿no? Entonces, era necesario, todo lo que hace Dios es necesario, y la ley muestra, cuando vemos los mandamientos, cuando vemos lo que Dios espera de nosotros, nos hace vernos tal cual somos delante de Dios y ver que somos faltos delante de Él. Y que como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, yo necesito un Salvador, yo necesito que alguien me ayude a este problema que tengo, que dice que estamos destituidos de la gloria de Dios y que no podemos tener comunión con aquel que es santísimo y que habita en la luz inaccesible. Entonces, acá se habla de pacto. Yo voy a hacer, a modo de resumen, hermanos, hay grupos cristianos que piensan, y se llaman los teólogos de pactos, que piensan que la gente se salvaba en el Antiguo Testamento, se salvaba de una forma, por obras, y después cuando vino Cristo se salvó por otra. Nosotros entendemos, interpretando las Escrituras así como están, sin hacerle fuerza, que la salvación siempre fue por fe. Siempre, lo dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y de hecho Abraham vivió antes de que fuera dada la ley. Entonces, siempre la salvación fue por fe. Sí que hay diferentes administraciones, o como les solemos llamar, que son dispensaciones, muchas gracias, diferentes economías, dispensaciones. La Escritura, si bien no lo ordena como cuando uno estudia algún libro de teología o lo que sea, habla de los pactos. ¿Qué es un pacto? Es un contrato. Un pacto es algo que se pacta, es un contrato. Ahora, en la Biblia están los incondicionales y los condicionales. La ley, el pacto mosaico, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel a través de Moisés, es un pacto condicional. ¿Por qué es condicional? Porque dice así, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto,
Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. Pero después, ¿qué dice Dios? Ustedes invalidaron mi pacto, ustedes no cumplieron con su parte. Es como un contrato, en un contrato hay responsabilidades y hay derechos. Cuando la otra parte no cumple hay punitorios. Es un contrato legal. Bueno, esto es lo mismo. Por eso es que quedó sin efecto, porque el pueblo de Israel no cumplió. Ahora, cuando Dios establece su pacto con Abraham, que lo hace en 3 textos de Génesis y el último lo amplía mucho más, es un pacto incondicional. Si ustedes lo leen bien, no le dice, si a vos haces esto, le dice, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único, a Isaac, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, como dice Pablo, simiente, no simientes, en tu simiente, en el Señor Jesucristo, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ese es el pacto con Abraham y tiene mucho que ver con este nuevo pacto que leímos en Jeremías. Entonces, de los 5 pactos que hay que son más relevantes, uno es condicional, que es el de Moisés. Ese no vale más. Los otros 4 parten de un primero que es el pacto con Abraham. Los otros 3 son como una extensión del pacto con Abraham. El de Abraham parece un resumen. Uno tiene que ver con la tierra. ¿Se acuerdan de Deuteronomio capítulo 28? Va a suceder que si vos me obedeces vas a poseer tu tierra, vos vas a ser por cabeza y no por cola. Bueno, ese pacto no está cumplido todavía completo. Si uno lee, siempre nos dicen los hermanos que dan la palabra, que Israel nunca llegó a poseer todo el territorio que se decía en el libro de Deuteronomio. Está por cumplirse a futuro. Después hay otra parte que habla de la descendencia. Ese pacto está ampliado con David, cuando Dios se le aparece a David y le habla de que su descendencia va a ser rey siempre y de él iba a venir el Señor Jesús, que es el Rey de Reyes. Y el tercer aspecto del pacto con Abraham, y a esto venimos nosotros, es el nuevo pacto, que tiene que ver con la salvación del hombre, que tiene que ver con lo que Dios hace en el corazón. Lo acabamos de leer en Jeremías, y yo lo voy a leer en Ezequiel, que no dice que es el nuevo pacto, pero habla de él, Ezequiel 11:19. Disculpen, hermano, estoy leyendo directamente, no los hago ir a la escritura para no demorarnos buscando. Ustedes cualquier cosa, si no me dicen y yo les paso el texto. Dice Ezequiel 11:19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo ellos por Dios. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne del corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Bueno, muy bien. Entonces, había que explicar los pactos porque lo menciona el escritor a los hebreos. Pero el escritor a los hebreos está tomando la porción del pacto para decir, miren que lo de los sacerdotes que ustedes conocen, le dice a los hebreos, que formaban parte de la iglesia primitiva, ya no rige. Ahora tenemos un nuevo mediador entre Dios y los hombres, es el supremo sumo sacerdote, está en los cielos, hizo sacrificio una sola vez y se los voy a demostrar. Había un nuevo pacto, el otro quedó invalidado. Listo. Entonces, para nosotros, para entender de qué estamos hablando y qué tiene que ver con nosotros, porque todavía no se los dije, pero el nuevo pacto es para Israel. Uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo para Israel? Sí, cuando uno lo lee textual, dice, voy a hacer mi pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hay grupos cristianos que piensan que no, que en la iglesia se cumplen todas las bendiciones de Israel. De hecho, muchos se llevaron la sorpresa cuando Israel recuperó su tierra hace no muchos años atrás, porque pensaron que Israel estaba olvidado por Dios y que todo se espiritualizaba. Y cuando la Biblia dice que Dios va a bendecir a Israel, en realidad Israel es la iglesia. Nosotros creemos que no, que si Dios dice Israel es Israel y que si dice la iglesia es la iglesia. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que ver en todo esto? Bueno, nosotros no tenemos que ver con las bendiciones terrenales, con la bendición de la posesión de la tierra. No tenemos que ver con la descendencia que va a estar en la tierra gobernando en el milenio, la descendencia, el Señor Jesús, pero sí, como lo explica Pablo abundantemente, entramos como por una puerta del costado
porque nosotros estamos relacionados directamente con el mediador de ese pacto, que es el Salvador. Que así como es el Salvador del pueblo de Israel, porque acá lo que está hablando, no sé si se dieron cuenta, tanto en Jeremías como en Ezequiel, es cómo Dios va a salvar a las personas. Está anticipando que va a cambiar el corazón, está anticipando que va a poner de su espíritu. ¿Y eso qué es? Eso es la conversión, eso es la nueva vida en Cristo. Dice, así entramos nosotros en esto. Dice Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Nosotros no somos descendencia física de Abraham, pero dice la Escritura que somos descendencia espiritual. Dice así, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, de modo que los que de la fe que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y dice 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Las promesas dadas a Israel, respecto del corazón de carne, respecto de que el Espíritu iba a habitar sobre ellos y respecto de que iba a escribir la ley en el corazón, es dado a nosotros por la fe. Si bien en un principio esa promesa no está dirigida a nosotros, acá explica Pablo cómo sí espiritualmente, y de hecho se cumple anticipadamente, porque todo esto que está profetizado, hermanos, que está profetizado por el profeta Jeremías, por Ezequiel, e incluso que Dios se lo dijo a Abraham, todavía espera el cumplimiento futuro para Israel. Todavía no ha sucedido. Bien, entonces decíamos que no es la iglesia, pero entramos en sus bendiciones porque estamos relacionados con el autor y mediador de este pacto, que es Jesucristo. Dice Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Somos herederos según la promesa, pero como no era Israel, sí es Israel, pero por la fe somos herederos de esta promesa, ¿de qué? De la salvación del alma, no de la tierra prometida. Para la iglesia están preparadas otras cosas. Dice 4:22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, ya lo leí, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Efesios 2 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. El Señor hizo la iglesia, tanto del pueblo judío, el pueblo israelita, como del pueblo gentil, aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, uno solo, y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos nosotros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando uno se acerca a eso, ve que el plan de Dios es un poco más complejo de lo que uno piensa. Uno dice, sí, y después el cielo, y si no el infierno. Es más complicado. El Señor Jesús también lo resume así, ¿no? Unos van a resucitar para vida y otros para muerte. Listo, ya está resumido. Pero cuando uno se adentra en el plan de Dios, es bastante complejo. Y gracias a Dios que es así. Uno a veces por desconocer estas cosas piensa, y bueno, y en el cielo me voy a aburrir un montón, pues yo no sé ni qué pasa. El otro día hablamos con un hermano que me contaba las cosas que estaba leyendo, estaba estudiando el tema del cielo. Y el plan de Dios es bastante complejo y seguramente tiene mucho más arista la que Dios revela, porque Dios revela lo que nosotros tenemos que saber, pero seguramente va a haber mucho más. Nosotros, imagínense, hermanos, si a veces nos gusta estar acá, o por lo menos no nos queremos ir, a veces uno piensa, dice, no queremos ser desnudados, el apóstol Pablo dice, no queremos ser más bien ser revestidos. Nadie se quiere morir, uno quiere que venga el Señor y no morirse. Y vivimos en una creación que no fue hecha así, vivimos en una creación caída. ¿Qué será cuando el Señor haga todas las cosas nuevas? Entonces, a ver, como poco va a ser mínimamente mucho mejor que lo que nosotros conocemos. Es una simplificación de nuestra parte decir, bueno, en el cielo me voy a aburrir o no sé qué voy a hacer, voy a estar ahí dando vueltas. No, hermanos, hay un plan
varios planes del Señor maravillosos. Ahora, a veces al intelecto nuestro le parece interesante alguna de estas cosas, como mucha gente se acerca a veces porque quiere conocer las cosas futuras, el Apocalipsis, o qué va a pasar después, o qué pasó antes, o qué pasó en el Génesis, y eso es tal vez una curiosidad intelectual. Pero yo pensaba, cuando leía todo esto, que es algo que Dios lo pone en la Escritura y quiere que nosotros lo sepamos. ¿Y por qué me tiene que interesar esto? Porque uno puede decir, bueno, a ver, ¿qué dijimos hasta ahora? Se venía hablando del sumo sacerdote, que venía lo dejó Andrés, que este sumo sacerdote nos convenía, que es mejor que el sumo sacerdote y que el sacerdocio terrenal, porque es mediador de un mejor pacto, que está vigente, que es incondicional, que no depende de nuestra respuesta. Dios juró por sí mismo que nos iba a bendecir, es mejor que el anterior, no falla, y lo demuestra acá. Y uno dice, bueno, ¿por qué me tiene que interesar esto? Bueno, porque es el plan de Dios. ¿Y por qué me tiene que interesar el plan de Dios? Porque a veces nosotros pasamos mucho tiempo. El otro día escuchaba un hermano de otra agrupación cristiana, muy distante de la nuestra, y decía, hay que decirle a los que vienen a escuchar la palabra que no se puede pasar la vida leyendo Juan y los Salmos, que hay que conocer toda la palabra, porque es todo el consejo de Dios. Y yo pensaba, qué lejos que estamos de esta persona en cuanto a lo que pensamos, pero qué cercano que estamos en esa realidad, ¿no? Que muchas veces leemos los mismos capítulos porque nos hacen bien, pero dejamos de conocer todo el consejo de Dios y Dios quiere que lo sepamos. Ahora, nuevamente, hermano, no lo respondí todavía. ¿Por qué me tiene que interesar el plan de Dios? Y yo pensaba, meditando en esto, pensaba que si a mí no me interesa lo que Dios quiere de mí, menos me va a interesar el plan de Dios para el futuro. Entonces, empecé por ahí. Entonces empecé a pensar para mis adentros, y yo les invito a que lo hagan conmigo, si a mí me interesa lo que Dios tiene para decir respecto a mi manera de vivir. Jorge decía, ¿a Dios le importa cómo manejo? ¿Tiene que ver Dios, tiene que ver la Biblia en cómo manejo? ¿Cómo conduzco mi auto? Si dejo pasar, si insulto, si encierro. ¿Tiene que ver la Biblia en cómo? Sí, claro. Por supuesto que tiene que ver. Entonces yo pensaba, ¿cómo me va a importar el plan de Dios para el futuro de mi alma si no me importa lo que Dios quiere que haga acá? Entonces fui para atrás y digo, ¿por qué Dios me tiene que importar lo que Dios quiere que yo haga acá? ¿Y cómo quiere que me conduzca? ¿Y por qué me tiene que importar la opinión de Dios en mi manera de vivir? Y porque me salvó, lo cantábamos recién. Vengo postrado, agradecido Señor, me perdonaste, me diste un corazón nuevo, creo que dice algo así. Cambiaste mi corazón. Entonces caía, para mí, haciendo todo este análisis, que a mí me tiene que interesar lo que Dios piensa de mí por gratitud, porque el Señor me salvó. Entonces vamos al revés, si a mí no me interesa lo que Dios opina de mí, no me interesa lo que Dios tiene para decir de mi manera de conducirme con mi esposa, con mis hijos, con los hermanos, en el trabajo, con la manera en que vivo y cómo armé mi trabajo alrededor de las cosas de Dios o no, o lo tengo como algo menor, o vengo a la iglesia y tengo una vida y después cuando me voy de acá tengo otra. Si a mí eso no me importa, tal vez realmente la salvación de Dios no haya impactado en mi vida. Esta salvación, este plan de Dios maravilloso que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura, que se lo prometió a Abraham y estaba ahí en esas poquitas oraciones de la parte que dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Las naciones, nosotros venimos a ser los gentiles. Cuando la Biblia dice gentiles, son las naciones, las gentes. O sea, si a mí no me interesa lo que Dios tiene para decir, es porque tal vez no estoy agradecido y tendría que revisarme si realmente soy salvo. Porque si a mí Dios me salvó, y como le dijo Dios a Simón, al que mucho se le perdonó, mucho ama, me tiene que interesar que una persona tan amorosa, que haya dado a su hijo por mí, ¿cómo quiere que viva? Entonces eso me tiene que llevar a conocerlo. El otro día hablamos con un hermano de cómo hacer para dar la escritura más clara, ¿no? Cómo hacer para explicarla mejor.
Y también llegamos a la conclusión de que a los que nos toca dar la palabra tenemos que hacer el mejor esfuerzo. Y cuando nos toca escuchar, nosotros tenemos que venir de casa tratando de encontrar al Señor, tratando de buscarlo, cada uno como puede, ¿no? Pero tiene que haber una búsqueda de Dios. Y la búsqueda de Dios es en la palabra. Si a mí no me importa el Dios de la palabra de Dios, no me va a importar el Dios de la palabra. Si no me importa lo que dice la palabra de Dios, el Dios de la palabra tampoco. No importa que cuando venga me sienta bien, que me haga bien cantar con los hermanos, no importa que me hayan dado algo para hacer y que tenga, como decía Jorge, ministerio, no importa que haga mucho tiempo que vengo, que me saluden bien, porque no me van a saludar mal, que me saluden bien, no importa todo eso, eso no son frutos espirituales. Los frutos espirituales están en 1 de Juan. Amamos a los hermanos, pero los amamos no porque el hermano se lo merece, los amamos porque Dios me lo manda a amarlos. Y cuando me trato de comportar bien, no es que el otro se lo merezca, o que no contesto, no devuelvo mal por mal, sino que trato de devolver bien por mal. ¿Por qué? ¿Porque el otro lo merece? No, porque Dios me lo pide. ¿Y quién es Dios para pedirme eso? Bueno, el que te salvó. Como Dios le dijo a Pedro, le dice, ¿vos me amás a mí? Sí, bueno, cuidame las ovejas. No le dijo, ¿te llevás bien con fulano? Sí, bueno, entonces andá y cuidalo. Le dijo, ¿vos me amás a mí? Sí, bueno, cuidame las ovejas. Entonces Dios nos dice lo mismo a nosotros, ¿vos me amás a mí? Yo me preguntaba, ¿cuánto valoro lo que Cristo hizo por mí? ¿Cuánto valoro lo que Dios hizo mandando a su Hijo por mí? Bueno, si lo valoro, me va a importar lo que Dios tiene para decir. Y voy a buscarlo en mi casa, en oración y con la palabra, diariamente, ¿no? El otro día me acordaba de una analogía que decía Jorge, ¿no? Porque ¿cuál es el peligro? El peligro es que uno esté en la congregación, el peligro es que uno venga acá y se salude bien con los hermanos, haga mucho tiempo que viene, ya está acostumbrado, hasta le dan alguna tarea para hacer, tiene su grupo de pertenencia, tiene su grupo de amistad y uno está chocho. ¿Es del Señor? No necesariamente, pero esas cosas, Ignacio, no son buenas, son buenísimas. Gracias a Dios por esas cosas, pero eso no me hace salvo. Fernando decía, citando un texto de la Escritura, dice, yo he visto príncipes de a pie y siervos de a caballo. Y él decía que lo que nos hace salvo es la relación, y lo que nos hace hijos del rey es la relación con el rey, no la relación con el caballo. Entonces, tener una muy buena relación en la congregación, sentirnos tan a gusto, no nos hace salvos. ¿Qué nos hace salvos? Bueno, tener el Espíritu de Dios. Y eso viene por el arrepentimiento. ¿Y yo cómo me doy cuenta de eso? Por lo que dice la Biblia. Si soy salvo, amo a los hermanos. Si soy salvo, guardo los mandamientos. Si soy salvo, no practico el pecado. Lo dice 1 de Juan. No practico el pecado. No es que no podemos cometer un pecado, pero no hay práctica de pecado. Jorge, hablando de eso, me acuerdo que decía, un desmayado y un muerto, cuando uno los mira, parecen exactamente lo mismo, pero hay una gran diferencia. Uno está vivo y el otro está muerto. Lo que pasa es que de afuera no se puede ver. Entonces, ¿cómo sabemos que alguien está vivo? Bueno, por los frutos. Y entre esas cosas se alimenta. Cuando alguien dice, ¿por qué es un ser vivo? Se alimenta. Un ser vivo se alimenta. ¿De las reuniones? Sí. De tener charlas con las personas, bueno, se tiene que congregar, dice la Escritura. Es parte de eso. ¿Puede ser lo único? No, no, no. Tiene que haber un ferviente deseo de agradar a Dios y de negarse uno mismo. No que lo logre el 100% de las veces, pero por lo menos tiene que haber un sincero esfuerzo por lograrlo. Y si no se logra, tiene que haber pesar de haber ofendido, desagradado a aquel que nos dio tanto. Entonces, esto es lo que estamos hablando. Se está hablando del nuevo pacto. El nuevo pacto tiene que ver con la salvación del hombre, la salvación del alma. Por lo que pagó Dios con la sangre de su Hijo, Cristo vino a morir por eso. ¿Y soy del Señor? ¿Soy realmente del Señor? ¿Cómo lo evalúo? ¿Lo evalúo porque a mí me parece o lo evalúo porque dice la Escritura? ¿Cómo la Escritura, cuando la abrimos, nos saca un montón de cosas que las tenemos por ahí predeterminadas, ¿no?
Hay una canción que se cantaba hace algún tiempo, no niego que haya tenido una buena intención, pero él decía como que soy de Cristo porque lo siento en mi ser. Bueno, está errado. Un día puedes sentir uno una cosa, otro día puedes sentir otra. La Escritura dice, nosotros sabemos. Sabemos. Por eso es que la Escritura tiene señales para que yo vea si tengo fruto o no, si soy del Señor Jesús o no. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto ya hasta el hartazgo? Porque si no soy del Señor me voy al infierno. Si no, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, dice la Escritura. Y puedo estar acá sentado un montón de años, teniendo responsabilidad y todo, y no ser del Señor. Y puedo estar confundido. Cómo además la Escritura nos muestra, es en el sentido más excelente, molesta. Es molesta nuestra carne, es molesta nuestro pecado. La ley es molesta, los mandamientos son molestos, porque nos tocan ahí donde nosotros tenemos el problema con el Señor. Qué peligro esto que venimos diciendo, me acordaba también de un ejemplo que daba Omar, de una charla que él tuvo una vez con una hermana que no sé quién era, pero después de que él estaba hablando de cómo era el Señor y del temor de Dios y de todas estas cosas que siempre mencionamos, esta hermana se acercó y le dijo algo así a Omar como diciendo, ese no es mi Dios. Y Omar decía algo así como que qué lástima porque es el Dios de la Biblia, que Dios era el de ella, ¿no? Dice la Escritura en 2 Corintios, este texto para terminar, capítulo 5, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga. Pensando esto, que si Él murió por todos, si uno murió por todos, entonces todos morimos. Y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La intención era que podamos entender qué es lo que dice el texto y entender qué implicancias tiene esto para con nosotros. Lo que decía el texto era muy sencillo, aunque la explicación era muy larga y bastante técnica, pero era bastante sencillo. Había un viejo pacto, miren cómo se los demuestro, porque había uno nuevo. Le cita el texto. Después vimos todos los temas técnicos de que era para Israel, no es para la iglesia, pero nosotros entramos en las bendiciones porque estamos relacionados espiritualmente, somos descendientes de Abraham por la fe, y porque Cristo murió por nosotros, así como también por los judíos que se han de salvar por la fe. Pero después, ¿qué implicancia espiritual y para nosotros diaria tiene esto que hizo el Señor Jesús? ¿Y qué peligro el no alcanzarlo? Porque no es pavada, ¿no? Equivocarnos, errar en una de estas cosas puede costar el destino del alma. Y ya después, una vez que hayamos partido y pasemos a la eternidad, ya no hay más posibilidad de arrepentirse. Es lo que decidamos acá. Señor les bendiga y a mí también.